Ray Kurzweil no se limitó a soñar con un futuro diferente, se dedicó a construir herramientas concretas para cambiar la vida de las personas. Esa filosofía lo guió a lo largo de su carrera como inventor, especialmente en los años 70 y 80, cuando desarrolló tecnologías revolucionarias que integraban software, hardware e inteligencia artificial antes de que estas ideas fueran populares. En este video exploramos la etapa más humanista y transformadora de Ray Kurzweil, el inventor que usó la tecnología no solo para innovar, sino para eliminar barreras humanas reales. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos y asistir los videos que te recomendamos al final de esta reproducción. No olvides comentar tus opiniones sobre este asunto y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. Una de sus primeras invenciones trascendentes fue también una de las más humanitarias, la Kurzweil Reading Machine, creada a mediados de los años 70. ¿Su objetivo? Permitir que las personas ciegas pudieran leer libros impresos de forma autónoma. Este dispositivo combinaba tres tecnologías que en ese momento estaban apenas en desarrollo. Reconocimiento óptico de caracteres, OCR, para escanear e identificar letras en una página. Síntesis de voz, para convertir el texto en sonido. Software inteligente, para controlar todo el proceso en tiempo real. Imagina que una máquina pudiera ver las letras en un papel, entender lo que dicen y luego leerlas en voz alta. Eso es exactamente lo que hacía la Kurzweil Reading Machine. El sistema fue un avance sin precedentes, ya que permitía por primera vez que una persona ciega pudiera acceder a información escrita sin ayuda de otro ser humano. La National Federation of the Blind lo adoptó de inmediato y Kurzweil se convirtió en una figura influyente en la tecnología de asistencia. Este invento fue más que un logro técnico, fue un acto de empatía tecnológica. A partir de ese éxito, Kurzweil fundó en 1974 su primera empresa tecnológica, la Kurzweil Computer Products Inc., centrada en el desarrollo comercial del software de reconocimiento de texto, OCR. El OCR creado por su equipo se convirtió rápidamente en un producto demandado, no solo para uso de personas con discapacidades, sino también por bibliotecas, oficinas gubernamentales y corporaciones que querían digitalizar documentos impresos. Este software fue tan avanzado que en 1980 fue adquirido por Xerox, una de las mayores empresas tecnológicas de la época, interesada en incorporar esa capacidad a sus sistemas de oficina. Kurzweil no solo había inventado una máquina útil, había anticipado el futuro de la digitalización de la información décadas antes de que fuera común. Pero Ray no se detuvo allí. Su amor por la música lo llevó a otro campo, la creación de instrumentos musicales electrónicos con capacidades realistas. En 1982, fundó Kurzweil Music Systems con una misión ambiciosa, crear un teclado que sonara como un piano acústico, pero con toda la versatilidad de un sintetizador digital. Trabajó junto al pianista Stevie Wonder, quien también era ciego y se convirtió en uno de sus aliados creativos. Juntos desarrollaron el Kurzweil K250, el primer teclado que reproducía con gran fidelidad el sonido y el tacto de instrumentos reales. El K250 podía almacenar muestras digitalizadas de instrumentos acústicos y reproducirlas de forma expresiva, algo que hoy es común pero en 1984 era ciencia ficción. Este instrumento revolucionó la industria de la música y se convirtió en un referente para músicos de todos los géneros. Fue utilizado por artistas como Elton John, Paul McCartney y Pink Floyd. En los años 90, Kurzweil volvió su mirada hacia el campo de la educación. Fundó la Kurzweil Educational Systems, centrada en el desarrollo de software para ayudar a estudiantes con dificultades de aprendizaje como dislexia o déficit de atención. Sus herramientas combinaban lectores de texto digital con voz, resaltado visual sincronizado y funciones interactivas de comprensión lectora. Estas tecnologías democratizaron el acceso a la educación y fueron adoptadas en escuelas, bibliotecas y programas de educación especial en todo Estados Unidos. Kurzweil estaba convencido de que la tecnología no debía reemplazar a los docentes, sino ampliar el potencial de cada estudiante.
A lo largo de estas décadas, Kurzweil no fue un inventor solitario. Formó equipos, creó empresas, generó alianzas y, sobre todo, integró la ética en cada paso. A menudo decía que, una tecnología que no mejora la vida humana no merece ser desarrollada. Su enfoque era práctico pero con una fuerte carga de valores. No inventaba por el simple desafío técnico, sino por el deseo de resolver problemas reales, personas que no pueden ver, estudiantes que no pueden leer, músicos que no pueden permitirse una orquesta. Por eso sus invenciones no solo eran innovadoras, eran necesarias. Kurzweil fue ampliamente reconocido por sus contribuciones. Recibió 1. La Medalla Nacional de Tecnología en 1999, otorgada por el presidente de Estados Unidos. 2. Su ingreso al Salón Nacional de la Fama de Inventores. 3. Más de 20 doctorados honorarios por sus aportes a la ciencia y la tecnología. Además, fue considerado por la revista Forbes como uno de los pensadores más importantes del futuro y por The Wall Street Journal como el legítimo heredero de Edison. Pero lo más relevante es que su legado trascendió la industria. Las tecnologías que desarrolló sentaron las bases para áreas hoy esenciales. 1. Reconocimiento de texto y voz. 2. Digitalización masiva de libros. 3. Educación personalizada con IA. 4. Síntesis musical y creación digital. Ray Kurzweil no solo imaginó un mundo donde las máquinas ayudarían al ser humano, lo construyó. Sus inventos no fueron ideas en papel, sino herramientas funcionales que mejoraron vidas reales. De la lectura para los ciegos a la música digital, de la educación asistida al reconocimiento de texto, cada avance suyo fue un paso concreto hacia un ideal mayor, la fusión armoniosa entre humanidad y tecnología. Este periodo de su vida, como inventor práctico y empresario con propósito, sentó las bases de su siguiente etapa, convertirse en el futurista más influyente del siglo XXI, con ideas que irían mucho más allá de la invención. Ideas que tocarían la inteligencia, la conciencia, la vida y la muerte. Estas son las principales enseñanzas que podemos extraer de este episodio. Kurzweil inventó con un enfoque centrado en resolver problemas humanos. Su lector para ciegos fue pionero en integración de OCR, voz e IA. Revolucionó la música digital con instrumentos realistas y accesibles. Promovió educación asistida por tecnología para estudiantes con dificultades. Fue reconocido como uno de los inventores más influyentes de su generación. La ética, la empatía y la visión social guiaron cada paso de su carrera. Queremos saber tu opinión sobre estas tecnologías que cambiaron vidas. ¿Qué te pareció el legado de Kurzweil? ¿Crees que hoy los inventos tienen el mismo enfoque humanista? ¿Qué barreras humanas debería resolver la tecnología hoy? No olvides comentar tu opinión sobre el tema y suscribirte gratis al canal para más contenido como este. Haz clic en uno de los vídeos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo y no te pierdas el próximo episodio sobre las contribuciones de Raymond Kurzweil para la IA.